A esta hora, cuando cae la tarde en América, cuando está bien entrada la noche en Europa y África, y cuando amanece en Australia, comienza En Voz Alta, una cita con la literatura, la que a varias voces lee la lectura cronista. A varias voces, literatura, prosa, poesía, crónicas, cuentos, espacio de entretenimiento, diversión y aprendizaje. En Voz Alta. A continuación. Hola, Ana. ¿Cómo vas? ¡Lo logramos! Bien, hoy como que nos tocó a las dos, estamos aquí solitas sin Eleonora, menos mal. Sin Eleonora, que sin no la directora. Entonces, bienvenidos los que nos ven de noche, de día, mañana o tarde, desde donde nos estén viendo. Y la emoción y la fascinación es porque logramos conseguir unas invitadas que nos encantan y logramos un programa que teníamos una idea que resultaba mujeres columnistas, escritoras y periodistas columnistas. No fue fácil, pero porque están muy ocupadas, muchas están muy ocupadas y conseguirlas, pero de verdad que les agradecemos, como diría mi mamá, en el alma, ¿sí o no, María Isabel? Sí, y Eleonora ya está haciendo caras, mírala tú. No, acabo de hacer la primiparada, la mejor que puedo hacer. Iba a ponerlo en grande para hablar y me salí. Bueno, directora, adelante. Voy a interrumpir un tricito antes de continuar con ustedes hablando. Primero, buenas noches, María Isabel, Ana Lu, ¿cómo están? Y quería hacerles una explicación, porque me han preguntado varias veces que no entienden por qué nosotros hacemos programas con una cantidad de nombres y no han podido entender por qué, si somos mitología, si somos cuentos, si somos poesía, si somos no sé qué. Entonces quería contarles que el programa se llama En Voz Alta, donde la lectura es la protagonista. Y todos los programas los desarrollamos alrededor de la lectura. Textos, presentaciones de libros, leemos a 6, 7, 8 voces, creo que hemos leído. Cuentos. Depende del tema. ¿Para qué? Para que veamos cómo es de versátil la lectura y cómo podemos a través de ella disfrutarla en familia, con los amigos. Y hoy especialmente, creo que ya hablaron y no sé qué hablaron, tenemos dos personas periodistas, nos faltan Ana María, del grupo, que han hecho una labor tan bonita y nos han logrado mostrar cómo se trabaja en el periodismo, en la parte de atrás, el esfuerzo que se hacen. Son los periodistas, las columnistas, los que escriben los libros, relatos, crónicas, noticias, los que detrás de ellos generan mucho texto, generan una cantidad de artículos que nos llegan a motivar y que podemos leer en compañía. Y hoy ellas impulsaron a que sus compañeras estuvieran acá y mostraran lindo y lo interesante que es escribir una columna donde ellos dan una opinión sobre un tema de conocimiento. Y lo hicieron con un gran esfuerzo que quiero que todos lo conozcan, el mérito de María Isabel y Ana Lucía y Ana María. Y por eso les dije, yo no quiero hablar del programa, no sé nada del programa, quiero que ustedes cuenten y va a ser creo que de los programas más lindos, porque hay unas experiencias de vida detrás de esto
emocionante. Las felicito, niñas. Sigan, yo voy a quedarme acompañándolos un ratico y ahorita les digo en qué momento me voy. Gracias, Eleonora. Gracias. Nos acaban de echar unos piropazos. Ana Lucía, el micrófono. El micrófono, Ana. ¿Pero para qué? Pero sí, uno le pone el empeño hasta lograr conseguir las personas interesantes. Eso no es así como llenando y teniendo quién, eso es midiendo a quién está en una parte, qué hace, qué todo. Entonces, fue interesantísimo. Quisimos hacerlo por regiones para que hubiera de todo el país y lo logramos porque fíjense, estamos en el eje cafetero con Claudia Morales, estamos en la costa con Lola Salcedo, estamos en Bogotá, pero es de otra ciudad, con Piedad Bonet, que supe que era de, ay, ahora se me olvidó, Piedad, se me olvidó, pero sé que no es de Bogotá, es también del centro del país. Y bueno, Ana Lucía, como solamente cabemos 6 y hay que dejar espacio, yo aquí me despido y los quiero invitar al próximo programa. Diccionarios. Esa va a ser otra experiencia increíble y qué rico que por ahí María Clara me dijo que tenía una persona para el programa en diccionarios, lo cual sensacional sería. Y luego vamos a tener uno de anécdotas. La Piedad muy querida dijo que participaba en ese programa, los cuales nos tiene felices, gracias. Y después vamos a hablar sobre una biografía de Miguel Ángel, y después vamos a hacer viajes a Estambul. De Da Vinci. Todas ¿Era Miguel Ángel o Da Vinci? A este programa, yo las dejo, mucha suerte y muchas gracias a todas por esto. Sí, gracias a todas. Chao, Eleonora. Lo rico de todo esto, Ana, es que además gracias, Eleonora. Que además de conseguir columnistas de distintas partes del país, lo que tú decías, hemos logrado que todas hayan sido mujeres. Coincidió así hoy porque lo buscamos, porque lo hicimos así, precisamente, y me le adelanto a Ana, porque a Ana le encanta explicar las cosas, porque ella es muy organizada y las periodistas, yo la entiendo mucho porque somos las dos muy parecidas. Entonces, pero, ¿cómo? Dime. Todo calculado y organizado y tiene una razón de ser, claro. Porque así somos las periodistas. Aquí están periodistas, están escritoras y sabemos que es así. Bueno, la cosa es que ya tuvimos, para quien no nos vieron antes, tuvimos un programa de columnas también en el que reunimos por casualidad solo hombres. Y en ese momento lo conduje yo, también por casualidad, no por nada especial. Entonces dijimos, qué bueno conocer el punto de vista de las columnistas mujeres, de las periodistas columnistas y de las escritoras columnistas. Entonces, pues logramos hacer el trabajo y ahora sí, Ana, el trabajo de reunirlas, de reunir columnistas de primera línea y de distintos temas. ¿En qué ibas, Ana? Perdona que te interrumpí. No, era eso. Y también, en cierta medida, Bucaramanga y la parte oriental con María Clara Gracia, que si bien no es de acá, creo que nació acá, pero vivió mucho tiempo en Bucaramanga y ella siente el alma en Bucaramanga. Entonces creo que tenemos en su gran mayoría todo el país, que me parece interesantísimo. Y buscamos columnas y que tuviéramos puntos de vista en sus columnas de distintos temas. Yo creo que es importante que sepan que dentro del como este medio comité organizador pensamos que había 3 temas sobre los cuales no queremos conversar, por lo que hay una divergencia y hay que respetar las opiniones de todo el mundo. Entonces había como una invitación a pensar y a hablar de cosas diferentes, nuevas, llamativas, atractivas, que no fuera susceptible como religión, política, feminismo, machismo, de esos temas, como quien dice que son espinosos y la gente tiene una postura a un lado u otro. Entonces hay mucho mundo además de eso fascinante, y la delicia de este programa es que los sábados por la tarde o ya por la noche sea como un descanso y aprender, conocer, ver. Entonces
lo que haga reunir a ustedes, de verdad que me llena de alegría. Tenemos otra persona afuera, María Clara. Yo me voy a salir para que ya entre María Clara. Gracias también. Y gracias a todas por haber aceptado la invitación, por aceptar las llamaderas, la pescadera, buscarlas, acecharlas y tenerlas hoy aquí. Prometemos que va a ser cortico, pero eso sí me adelanto a decirles, están invitadas todos los sábados díganos qué tema, les contamos sobre qué tema vamos a leer. Y si ustedes dicen alzan la mano, como ya sé que alzaron para diccionarios, están bienvenidas hasta para proponernos temas y todo. No nos la sabemos, sino que nos fascina este programa. Y bienvenidas entonces y bienvenidos quienes nos están viendo y oyendo desde cualquier parte, como dice Leonora. Ana Lucía es una presentadora, no, eres una presentadora, ¿para qué te vuelves periodista si estás, o sea, para qué sigues siendo periodista si eres una presentadora excelente? Pero entonces les vamos a presentar el caballero que va a dirigir porque nosotras vamos a estar por fuera. Es que nosotras hoy vamos a variar un poquito el formato. Generalmente alguna de nosotras y nuestras dos compañeras, las que faltan, hacemos la moderación, pero María Clara no nos ha entrado todavía. Hacemos la moderación, la conducción del programa, que más que conducción es estar al lado de ustedes, acompañándolas en este caso, pero acompañando a los lectores, a quienes aceptan la invitación. Pero hoy nos vamos y soltamos el programa. Lo dejamos, dime Ana. No, sí. Que dejamos el programa en manos de una persona. Si antes comentaba que eran hombres conducidos por una mujer, uy, eso sonó buenísimo. Hombres conducidos por una mujer, mandamos. Entonces ahora serán mujeres moderadas por un hombre. Entonces tenemos también el placer de contar con él. Es colega, es periodista, es escritor, es columnista y espero que les guste, que las lleve a todas. Mírelo, ahí está, Carlos Gustavo Álvarez. Buenas noches. Muy buenas noches. Él es la sorpresa para todos ustedes. Los dejamos con él. Él se encargará hoy del programa. Carlos Gustavo, tienes toda libertad para conducir a estas mujeres maravillosas, para sacarles todo aquello, para que aprendamos el resto. Y cualquier cosa, pues simplemente nos haces una seña que estamos a tus órdenes. Bienvenidas todas, gracias de nuevo, reiteramos las gracias porque sabemos que todas son personas muy ocupadas y como dijo Ana, cualquier idea que tengan son bienvenidas. Yo uso una frase de cajón siempre, que ya no están de cajón, y es que el que se queda repite. Entonces esperamos volverlas a ver aquí y que nos lean cosas, simplemente. Carlos Gustavo, queda en tus manos el programa. Diviértete. Bueno, comencemos. Me llamo Emilia Pardo Umaña Carrizosa Camacho Pardo y Santa María. Nací en esta muy católica, muy leal y muy aburrida ciudad de Santa Fe de Bogotá, por allá en un año de cuya fecha no quiero acordarme. Soy completa, absoluta y definitivamente soltera. Digo yo que porque no he querido casarme, y dicen mis amigas que al fin buenas amigas bogotanas son más falsas que un marido fiel, que porque no he tenido con quién hacerlo. Cierro estas comillas de una columna de, ya saben, Emilia Pardo Umaña, etcétera, y etcétera, considerada la primera mujer periodista en la historia de ese oficio en Colombia, o por lo menos la primera mujer que entró a la redacción de un diario, en este caso El Espectador. Esta presentación de ella es un extracto de una columna publicada en diciembre de 1935. Yo confío mucho en este dato, aunque hubiera querido comprobarlo con Luzmari Giraldo, que ustedes también conocen y que además es de las personas que más conoce la historia del periodismo colombiano. Bueno, de nuevo buenas noches, bienvenidas, gracias a Eleonora y a su equipo
propiciar este espacio y este encuentro. Gracias a las personas que nos están acompañando, bienvenidos, diviértanse, pásenla rico. Y gracias a ustedes, queridas amigas, colegas, columnistas, que están hoy aquí con nosotros. Buenas noches, Piedad. No te escuchamos. Por favor, habilita el micrófono. Ya. Ahora sí. Hola, Carlos Gustavo. Y a todos, a todas. Buenas noches. Bienvenida, qué bueno tenerte aquí, cómo te admiro y creo que como te queremos todos en este grupo. Bienvenida, Lola, qué alegría. Hola, Carlos Gustavo. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí cazando un mosquito que me está zumbando alrededor, que es otra de las delicias de vivir a la orilla del mar y estar en invierno, que para nosotros significa agua y calor. Mosquito y mosca. Okay. Te deseo éxito en la tarea. Claudia, buenas noches. Claudia. Hola, Claudia, buenas noches. Hola, muy buenas noches para todos. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias a quienes han organizado este encuentro, por tenerme en cuenta, por invitarme. Es un placer encontrarme con quienes antes no había tenido la oportunidad de interactuar en ningún otro escenario y de reencontrarme con quienes sí, como con Piedad, que nos hemos encontrado en varias presentaciones a lo largo de estos últimos tiempos y también de los años. Y gracias a ti, Carlos Gustavo. Con mucho gusto, un placer tenerte aquí, Claudia. Las dos personas que vienen y que están en la parte inferior de la pantalla tienen en común la gastronomía y el hecho de escribir. Mientras entra María Clara, voy a recibir a Lina Gutiérrez, Chef Guti o Madame Papita, y le voy a preguntar por qué, con todo respeto, claro, como dicen, por qué se llama Madame Papita y no Madame Alberjita o Madame Platanito. Gracias, Carlos, a todas, muchísimas gracias. Desde que nací, mi vida sin una papa no tiene sentido. O sea, a mí me puede faltar el arroz, las lentejas, el aguacate, todo. Mi despensa puede hacer falta cualquier cosa, menos una papa. Aquí hasta la sal se acaba, pero las papas nunca. Perfecto, ok, muy bien. Muchas gracias y bienvenida. María Clarita, ¿estás por ahí? María Clara, gracias. Hola, María Clara. Ladrando mucho. Buenas noches para todas. Muchas gracias, Carlitos, Gustavito, como te digo siempre. Me alegra mucho ver caras conocidas y pues les agradezco montones haberme invitado. Para mí es un honor y me parece una delicia. Nunca he hecho este ejercicio como ni de leer mi columna, ni de compartir con otras personas. La papa también. Yo cuando me presentó a Ciudad Obregón decía que yo tenía la botana y pues obviamente me encanta la papa también y cocinar. Soy chef pastelera, entre otras cosas, porque a eso me voy a dedicar pues ya que estoy casi por pensionarme, pero estoy feliz y escribiendo, que era lo que yo quería hacer como un poco al final de mis días, y ya les contaré un poco esa experiencia. Muchas gracias. Bueno, gracias, María Clarita. Bueno, muy interesante, y vamos a comenzar esta charla con este grupo de personas buenas papas, porque eso quiere decir que somos gente que nos queremos, que nos gustamos. Vamos a hablar, por supuesto, primero con el sentido del programa, que es la lectura, y después ya cuando comencemos a dialogar vamos a hacer dos tipos de preguntas. Una pregunta general, para que por favor me conteste cada una de ustedes, y ya preguntas específicas sobre cosas y hechos de los que ustedes se hayan referido. Entonces vamos a comenzar con la lectura. Piedad, si te parece, con la lectura de una columna, haciendo un pequeño prefacio, y es que por favor nos cuentes por qué escribiste este tema, por qué lo elegiste y por qué determinaste que fuera el tema para este programa. Bueno, creo que iba a empezar Lola, pero empiezo yo, no importa, después va Lola. Que además me dio una envidia horrible saber que está al lado del mar. Ay, uno en una pandemia con el mar al frente ya no necesita nada más.
Eso sería la situación ideal para mí. Bueno, Carlos Gustavo, gracias. Primero me pareció muy original este ejercicio, me pareció muy, muy bonito. Y por eso ahí mismo dije que sí. Pero claro que me dio mucho trabajo pensar cuál sería la columna. Pensé en una que me gustó porque a uno se le olvidan muchas columnas y se le olvidan los temas y se le olvida cuál le gusta, cuál no le gusta, en fin. Pero primero pensé en una que escribí sobre el suicidio de Alan García, que me pareció, es decir, lo que hablé, lo que dije ese día tenía que ver con pues esa decisión tan cerebral, etcétera. Pero como nos habían pedido que no rondáramos mucho la política, entonces me decidí por la primera columna que escribí en El Espectador. Yo solo soy columnista en El Espectador, llevo 9 años, no me considero ni mucho menos periodista, eso es algo que no me arrogo. Y esta columna fue la prueba. A mí me llamó Héctor Abad y me dijo que le mandara a Fidel una columna para reemplazar a una columnista que se había ido, a ver si de pronto. Y entonces yo tenía este tema rondándome hace tiempos y entonces ahora esculqué entre mis columnas y me encontré con esta, la primera. Entonces leo. De lo que se extingue. Todos los días del mundo algo hermoso termina, escribe el poeta checo Jaroslav Seifert. En efecto, cada tanto muere un arrecife de coral, se agota un bosque o una estrella da paso a un agujero negro. Cada hora desaparecen 3 especies de flora y fauna y cada 2 semanas se extingue una lengua para siempre. En este mismo momento, miles de relaciones que fueron excelentes se rompen, cientos de viajes extraordinarios terminan. El proceso de extinción de costumbres, dichos, nombres y objetos es continuo. Muchas cosas que conocimos en nuestra infancia o en nuestra adolescencia han desaparecido o van desapareciendo, algunas veces para nuestra fortuna. Ya las señoras no usan enaguas, ni los hombres pañuelo o zapatones para la lluvia. Desaparecieron el stencil, el radio transistor y los pisacorbatas. Y numerosas palabras del habla cotidiana también van cayendo en desuso y finalmente mueren. Si usted dice taurete, opina que ese vendedor es una posma o pide que le traigan la comida en el azafate, es que tiene más de 50 años. Y no le pida a sus empleados que se sienten en corro porque lo van a mirar con extrañeza. Pues bien, me parece que esa misma suerte le espera al punto y coma. Sí, al efectivo punto y coma, que nos salva de la escritura telegráfica que implican las frases muy cortas o de la confusión que muchas veces resulta de usar solo comas en una oración. A ese signo que también se porta antes de un pero, de un más, del sin embargo, del por consiguiente, el que nos sirve para ligar de una manera sutil ni tanto ni tampoco una idea con otra, el que enriquece los ritmos de las oraciones. Comencé a notar su desaparición mientras leía los textos de mis alumnos, la mayoría de los cuales jamás han reparado en su existencia. Pero como escribir bien no es hoy por hoy algo corriente en los estudiantes, me fui a indagar en periódicos y revistas. Comprobé con cierta alarma que una gran mayoría de cronistas o columnistas jamás acude a su ayuda y que en los espacios dedicados a las noticias no se le ve por ninguna parte. Bueno, el periodismo casi siempre va deprisa. Entonces fui a mi biblioteca y abrí algunos libros al azar. Empecé por los novelistas. Allí estaba, el punto y coma, en Piglia, en Borges, por supuesto, y en el gramático Fernando Vallejo. Como no lo encontré por ninguna parte en Vilamatas, ni en Saramago, ni en el joven Zambra, me dije que quizá en estos creadores de ficción su omisión sería una cuestión de estilo.
Entonces corrí a consultar a los ensayistas. Al fin y al cabo, es en trabajos argumentativos donde el punto y coma resulta más útil. Mi primer descubrimiento me puso a temblar. En La tentación de lo imposible de Mario Vargas Llosa no hay ni un solo punto y coma. Tampoco en ese enamorado de las palabras que es Alex Grigelmo, ni en otros de cuyo nombre no quiero acordarme. Mi breve pesquisa me hace pensar que estamos ante un signo, si no amenazado de muerte inmediata, sí debilitado y condenado a la extinción. Algunos dirán que más se perdió en la guerra. Yo me duelo en un mundo que tiende a la rotundidad y la simplicidad del blanco y negro. Ese pequeño alfil de la lengua castellana, de uso tan subjetivo, siempre ha cumplido el humilde pero importante papel de poner el matiz, marcar los grises. Esa es mi columna. Bueno, muy bella, muy interesante. Es como un epitafio del punto y coma, ¿verdad? Quiero que por favor nos recuerdes, Piedad, esa columna y con la importancia de ser la primera. ¿A qué fecha corresponde? ¿En qué año apareció? Pues 2011. Y debió ser a principios del 2011. Ok. Me llama mucho la atención. En El Espectador, por supuesto. Me llama la atención porque cuando yo iba a tratar el tema de columnas de prensa, estaba pensando que también me estaba refiriendo a una especie de arcaísmo, a un anacronismo, en la medida en que están cambiando los medios de comunicación, la información y la manera de desarrollarlos. Pero ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Muchas gracias, Piedad. Y Lola, vamos a irnos entonces para el mar. Aquí se oye el ruido del mar y en ese ruido del mar te pido que leas también tu columna y que por supuesto nos expliques por qué elegiste este tema. ¿Qué nos vas a leer? Gracias, Carlos Gustavo. Un saludo a mis compañeras, a quienes admiro muchísimo, en silencio y aquí en la esquina del Mar Caribe. Esta columna la escribí en el año 2019 porque es un tema que me apasiona ver cómo el ser humano durante el antropoceno está dedicado a acabar realmente con las demás especies, la fauna, la flora. Y lo motivó el lanzamiento de una marca comercial en Barranquilla. Entonces dice así: en el año 2018, las Naciones Unidas y cuanta organización veía en el mundo por la salud del planeta, la protección de la fauna y flora y la supervivencia de la especie humana, acordaron declarar a la abeja el animal más importante y vital para la conservación de las demás especies y en especial la humana. Sí, las abejas, a cuya picadura tanto temor tenemos, aunque la mayoría de las veces no pasa de ser un agudo pinchazo y luego una hinchazón dolorosa por un rato. Son nuestra única tabla de salvación a estas alturas del horror que hemos sembrado los humanos, la especie más y mejor evolucionada del globo terráqueo y también la más depredadora, malintencionada y estúpida, a pesar de ser la única con uso de razón, un cerebro desarrollado como para haber construido cohetes interespaciales y al mismo tiempo sembrar de sangre y fuego a poblaciones enteras en nombre de Dios, qué canallada, o persiguiendo las riquezas del subsuelo ajeno que les son negadas por sus pobladores. Incito, pero que se las negocian los gobernantes. Todo en nombre de la acumulación de dinero, que es el eje central del poder en este planetita azul que va camino a su desaparición precoz, solo gracias a esta especie mayor que hoy le da nombre a la era que vivimos, antropoceno. ¿Por qué esos bichitos de tan diversa clase, pero bajo una categoría abeja, tienen tanta importancia? Porque son la base de la floración de las plantas y, por tanto, de nuestra posibilidad de obtener frutos de la tierra, solo gracias a que en sus patitas las abejas se untan del polen de una flor a la que les traen su dulzor y lo depositan en otra planta, con lo cual se produce
el milagro de la fecundación. Aparecen los frutos. No hay uno solo sobre el planeta que no requiere esa visita para regalarnos alimento. Dicho de un modo más brutal, cada vez que golpeas a una abeja, estás reduciendo el tiempo de supervivencia de la humanidad. Así de simple y atroz. Por eso me espantó descubrir que una firma comercial ofreciera un desayuno en el marco de una clase de yoga anunciando la marca Beat a Bee, que quiere decir golpea, aplasta, vence, mata a una abeja. El marco para la masacre de abejas no pudo ser menos adecuado. El yoga, que busca el equilibrio de mente, espíritu y cuerpo en el respeto a la vida en general, inclusive hasta de los animales microscópicos que nuestra vista no alcanza a distinguir y se aplastan contra nuestro cuerpo sin que lo notemos apenas. Quiero suponer que esa marca fue resultado de la ignorancia y la desgraciada fascinación por el idioma inglés para realzar la calidad de los objetos, cuando el castellano es de una riqueza imperial en materia de sinónimos. Sugiero que cambien ese agudo nombre por algo que invite a proteger a las abejas, porque detrás de ellas, tengan eso en mente, se va la humanidad, muerta de hambre, muerte larga, dolorosa, que se toma muchos días antes de declarar que secó completamente los líquidos del cuerpo humano y solo queda hueso y pellejo. Muy bella, Lola, muy interesante y muy valiosa. En las dos columnas que llevamos, la de Piedad y la de Lola, nos damos cuenta que el ser humano es capaz de arrasar desde el punto y coma hasta el planeta, ¿no? Es decir, somos una especie muy particular. Muchas gracias, Lola, muchas gracias. Muy Claudia, amable, ¿quieres seguir tú, por favor? Me gustaría escuchar tu columna y la misma pregunta que he hecho a tus dos colegas. ¿Por qué elegiste este tema? Y si me puedes contar entonces, bienvenida. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, esta es una de las columnas que ha tenido mayor recordación entre las personas que me conocen y también entre seguidores, personas pues que nunca he visto, pero que siempre expresan el cariño y su generosidad de distintas maneras. Esta es una columna que yo publiqué el 11 de mayo del año 2017. Yo, igual que Piedad, solamente he sido columnista del periódico El Espectador y llevo allí 7 años. Esta columna tiene, digamos, una motivación muy especial, y es que es la ruptura que decidí hacer entre el periodismo del día a día. En ese momento yo estaba en La Luciérnaga de Caracol para dedicarme a seguir mis sueños. Entonces, esta columna se llama Al agua patos y dice así. Abro comillas: los hombres se meten en los trenes rápidos, pero ya no saben lo que buscan. Se agitan, dan vueltas. No vale la pena. Cierro comillas, El Principito. La muerte, los libros, las noticias y el rol de mamá, esposa, amiga y periodista me han provocado en los años recientes una serie de preguntas existencialistas que he intentado resolver. Tal vez la más cruda es: ¿qué es realmente lo que quiero ser? Empiezo por entenderme como parte de un universo en el que a las mujeres de mi generación nos criaron con la idea de que debíamos ser perfectas en el hogar y en el trabajo, y que teníamos que estudiar una carrera para que alguien importante nos empleara. La rebelión planteada por mujeres como Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Frida Kahlo, Débora Arango, Marie Curie, Nina Simone, no era tratada en mi casa, no en los 7 colegios en los que estudié y menos en la universidad. Casi nunca había tiempo para las artes ni para procesos creativos que esencialmente nos permitieran ser. Crecí creyendo ser rebelde y hoy me veo y miro hacia atrás y reconozco a una mujer curtida de cicatrices y sí, algo corajuda, pero tremendamente miedosa. Y el miedo, cosa increíble,
Se apoderó de mis sueños y se salió con la suya borrando de tajo la idea de ser piloto, bibliotecaria o bailarina, y tantas cosas que por el camino emprendí y que luego, por no salir de una zona de confort llamada empleo, barrí hacia distintos rincones. Estoy en este oficio del periodismo hace 22 años, es decir, la mitad exacta de mi vida. Estoy casada hace 10 y soy mamá hace 7 años. Así que llegó la hora de definir si me quedaría, como escribió Carl Jaspers, sumida en la resignación o daría el salto a esa trascendencia que no significa más que la posibilidad de saborear la existencia auténtica. Y decidí saltar al vacío y apostarle a los sueños. Me bajé del tren rápido del que habla El Principito para concretar respuestas y para convertir el miedo, que se esconde muy bien en la vanidad y el ego, en un agente estimulante y no paralizante. Mi hija añora que hagamos juntas videos de coreografías y que le ayude en las tardes con las tareas de francés, y eso haré. Concretaré un lugar soñado en el que los niños serán los protagonistas. Atenderé los golpecitos en la espalda que hace años me da mi esposo, buscando convencerme de que soy mi propia marca y que puedo hacer realidad lo que me proponga. Estaré más tiempo con mi papá. Leeré lo que me gusta y por un tiempo tomaré distancia del movimiento diario de un oficio que amo y sobre el que es urgente reflexionar. Siendo consecuente con lo anterior, el 25 de abril le presenté mi renuncia al director de La Luciérnaga. Mi último programa será el próximo lunes 15 de mayo y ese día silenciaré una voz radial para darle paso a una voz distinta. Soltar, ese verbo tan bello en el que, en el caso del programa, me costó ansiedad y también tristeza. Ya lo puedo expresar con alegría porque ese equipo de trabajo llenó mis tardes de amistad, carcajadas y aprendizajes. A cada uno de los miembros de La Luciérnaga le entrego un corazón tranquilo y agradecido, y a los oyentes mi gratitud y aprecio. ¿Cuántas veces la vida nos ha arrebatado sin pedir permiso lo que amamos, lo que nos gusta o aquello de lo que vivimos? Y cuando eso ha pasado, lo sé, no hay más que una sensación de perplejidad. Ahí caben los sueños. Por eso, a veces no queda más remedio que arriesgarnos y adelantarnos a la dinámica incierta de la existencia. Entonces, al agua patos. Esa es la columna. Es tal vez la columna más personal que he escrito y que más me ha costado porque de todas maneras fue soltar un oficio que me ha dado muchas cosas, pero que definitivamente ya no me hacía tan feliz. Correcto, es una columna muy hermosa, muy interesante, además leída en tu bonita voz. Yo te quiero preguntar si esa lista de sueños que expresaste en la columna la has cumplido en su gran mayoría o toda. Sí, tengo que decir que sí. Tal vez diría que he fracasado en los videos de bailes porque soy muy torpe. Y mi hija, yo sé bailar salsa y sé bailar vallenato, pero no sé bailar esas cosas del K-pop y todas esas cosas, todo eso que a ella le fascina, o sea, me muero de la risa, porque ella a veces me dice que lo hagamos y yo me veo tan espantosa haciéndolo que definitivamente no, pero no por falta de interés, sino por falta de habilidad. De resto todo, digamos que esta columna fue, la renuncia se dio un año antes de que yo abriera la librería, porque la intención era retirarme completamente de los medios y de todo y estar un año en el aprendizaje sobre el negocio de la librería. Y eso fue exactamente lo que hice, eso fue lo que logré y la librería pues abrió sus puertas el 3 de julio de hace 2 años y 4 meses y pues seguí haciendo periodismo, que es lo que también amo, pero de una manera distinta. Ok, Claudia, muchas gracias. Ahorita vamos a hablar de otros temas que nacen de lo que tú planteabas en la columna. Quiero que pasemos a Madame Papita con la pregunta, por supuesto, de por qué elegiste el tema que nos vas a leer y la aclaración de que tus temas son especializados de gastronomía, ¿verdad? Entonces, adelante, por favor. El micrófono. Listo. Sí, gastronomía y últimamente a raíz de la pandemia, emprendimientos de gastronomía para hacer
más específica. Le di voz a esos nuevos proyectos que en la pandemia surgieron por el mismo encierro, o porque querían cambiar de carrera, o porque simplemente fueron un escape a esas horas que fueron difíciles para muchos de nosotros. Entonces les voy a leer la última columna, la de esta semana, que se llama Todo Temporada, que es como el cierre del ciclo de esos proyectos que conseguí durante 154 días. Después les explicaré el número. Todo Temporada. Mis notas sobre los tiempos de aislamiento. Simulacro del 20 de marzo al 24 de marzo, 4 días. Aislamiento preventivo obligatorio, 25 de marzo al 31 de agosto, 5 meses y 7 días. Aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, 1 de septiembre hasta hoy, 2 meses y 4 días. Pasó amor y amistad, llegó Halloween y valga decir que el comportamiento de algunos adultos dejó mucho que desear. Los niños regresaron al colegio en un parte de normalidad y ya se nos viene encima Navidad, con un mar de razones para no exagerar en fiestas, abrazos y promesas inconclusas para el 31 de diciembre. Sí, señores, las fiestas de diciembre serán pasadas en la pandemia y en una aparente segunda ola, que sin ser lugar a duda nos enseñará la novena tipo Zoom, la natilla digital y el buñuelo bailable a distancia. Reconozco que últimamente he sentido nostalgia de salir a comprar a la plaza tranquila. Los tiempos de los almuerzos de amigos, donde compartir salsas, cubiertos y bocados era lo normal. Y sobre todo, pensar que este año se fue en una sola temporada, la del tapabocas. Sin embargo, seguir pensando en el pasado no ayuda a nada. Lamentarse de lo difícil que ha sido este año es como pensar en besos sin babas. Son buenos, pero realmente no son. Y lo urgente es que logremos entender que tenemos una oportunidad para este diciembre de poder empezar un 2021 con el pie derecho y con el tapabocas bien puesto. Es iluso creer que el regalo del niño Dios sea la vacuna o que los Reyes Magos nos traerán una dosis de comportamiento ciudadano para menguar el contagio. Somos latinos, somos amigueros y somos hasta cierto punto incrédulos de la gravedad del COVID. Cada temporada que hemos vivido en el aislamiento, he visto celebraciones divinas. Están las salidas del corazón de padres preocupados que se inventaron barrios enteros en cajas de cartón para que sus hijos pudieran pedir dulces. Y otras, como en la de mi oficina, que de amor y amistad dieron regalos poderosos para el ánimo. Por ende, la carta al niño Dios debería ser muy sencilla. Comprar colombiano, comer colombiano y salir a conocer Colombia, con tapabocas y responsabilidad. Por eso, pensar de una sola vez cómo serán las redes de distribución de buñuelos, encargar a tiempo el pernil y las papas para la ensalada y en especial cómo con tiempo compraremos cada uno de los detalles que queremos dar para ayudar entre todos a los demás colombianos será nuestra mejor opción. El 2020 ya se fue. No vengan a jalarse los pelos con comerciales de Caracol en noviembre que ya suenan todo el día, con un jingle que todos cantamos diciendo que dejemos vivir a diciembre. El año se pasó lleno de enseñanzas, de desafíos y de nuevas maneras de relacionarnos hasta con los vecinos insoportables que tenemos en la puerta de al lado. Para mí, además de aprender a respirar, a bajarle 1000 revoluciones a mi vida y a entender que nada está dicho en la ciencia, este año me ha dejado un montón de experiencias gastronómicas increíbles, de grandes emprendedores que se la sacaron en el juego de la pandemia. Además de demostrarme que la recursividad criolla marca la palabra a la hora de vender. Hoy, mi recomendado, y en el marco de ser responsables y coherentes con la situación actual, mi invitación es a visitar Expo Artesanías, entre paréntesis, expoartesanías.com. Como un espacio ferial que se ha convertido en un punto de encuentro más grande de artesanías y productos culturales de Colombia, donde encontramos nuestros artesanos y artistas, incluidas las muestras gastronómicas en torno a las regiones y las raíces colombianas. No hagan el oso, lleven tapabocas, no pida descuento, pues cada artesano está dejando el todo por el todo de su año ahí. Y por sobre todo hay que quitarnos el cómo pensar en el bueno, bonito y barato y cambiarlo por el bueno, bonito y justo. Abrazos y que empiece la Navidad, pues a mí sí me hará falta más días para tener mi árbol, para probar nuevas delicias y para compartir con los que quiero.
Bueno, muy interesante además porque es una manera de ver los próximos días y la llegada de la Navidad con todo lo que has mencionado. En la línea gastronómica te veo muy haciendo parte de los conceptos de Leo Espinosa, y eso espero que sea así, es muy interesante. Y bueno, ahorita vamos a hablar de algunas cosas y muchas gracias por tu lectura. Entonces, María Clarita, ¿cómo va Cocina con Gracia? Ya. Va muy bien, estoy muy contenta. Eso recibió un empujón de la pandemia y me siento bendecida por la pandemia, decirlo así, porque estaba muy bien. Ha dado unos botes que no esperaba, pero para que ustedes un poco se contextualicen conmigo, bueno, Claudia y Carlos Gustavo me conocen desde hace mucho tiempo y saben que me he dedicado mucho al tema de la pastelería, porque un día manejando las comunicaciones de Bavaria dije, no, yo no quiero terminar mi vida en este frenesí, y soy feliz cocinando, toda la vida lo hice y me lo inculcó mi papá que se me fue este año en enero. Pero estoy muy bien, muy contenta. Acompañé mucho en el comienzo de la pandemia a mis seguidores, haciéndoles recetas, enseñándoles a muchos que me preguntaban hasta cómo hacer arroz. Y bueno, he sido muy feliz, soy muy feliz en la cocina. Yo creo que en este momento en el que hago radio y me estoy dedicada totalmente a Cocina con Gracia, entre semana, pues me siento de verdad plena, ¿no? Pues están las limitaciones y las cosas, pero me parece rico y estoy muy contenta. Y escribir, quiero contarles eso, porque les voy a leer una de las últimas columnas que escribí, porque yo me puse a pensar con esta invitación y me ha pasado una cosa en toda la pandemia, y es que me solté del todo con la cocina, eso me presionó a hacer muchas cosas chéveres, pero no pude volver a escribir. Y entonces Elisa Pastrana, que es mi editora, me ha tenido mucha paciencia. Yo escribí hasta el abril 8, está aquí esta columna que les voy a leer, y me siento, y he tenido historias fantásticas de amigos que se vinieron en los primeros vuelos humanitarios y un poco de cosas, porque yo escribo como hablo, la verdad es esa. Le pedí siempre a Dios que quería como terminar mis días periodísticos escribiendo, y eso me lo dio hace 7 años en Las Dos Orillas, cuando arrancó Las Dos Orillas, casi 8, y me invitaron a escribir y yo dije, ve, buenísimo. Entonces me puse en este ejercicio, pero arranco y no puedo seguir, no sé. Y tengo muchas ideas y me agolpan las ideas, me agolpan en la cabeza, pero no sé. Entonces Elisa me dice, tranquila, cuando puedas, vuelves. Y bueno, estoy en ese ejercicio, estoy intentando para el otro miércoles volver a aparecer como con un análisis, y como yo veo, dejé de lado las noticias, dejé de lado opinar en política. No opinaba mucho tampoco, pero no me interesa. Quiero terminar mis días feliz, quiero terminar mis días transmitiéndoles a los oyentes alegría. Casi no hablamos de pandemia en el Blue Jeans. Yo les digo, no, a la gente hay que darle emotividad, emocionalidad, orientarlos en nuestros temas que para la gente son light, y autoayuda y todo lo que quieran, pero yo personalmente pienso que estoy haciendo una labor periodística casi que la más importante de mi vida, que es acompañar a la gente en sus angustias, alegrarle el rato, bueno, en fin, muchas cosas, y esa soy yo. Realmente escribo como hablo, hago radio como soy, y creo que, pues bueno, eso ha sido parte de mi vida profesional, y aquí estoy. Entonces, no me quiero alargar más, pero les quiero contar, pues la columna fue, dije yo, ¿qué es peor, salir o pedir domicilios? Así se titula. Yo siempre que voy a escribir, primero hago el título y después sí desarrollo la columna, porque, no sé, es como el contexto general. Yo siempre veo las cosas así, desde lo sistémico hasta lo particular, lo general y de lo particular.
Entonces digo, ¿qué es peor? ¿Salir o pedir domicilios? Entonces, debo reconocer que para mí no salir no es grave, porque desde hace un muy buen tiempo hago teletrabajo y lo poco que salía lo hacía en asuntos de rutina y mi trabajo en radio. Sin embargo, hay dos cosas que me han impactado de la situación que vivimos hoy por cuenta de la pandemia, por tontas que parezcan en su concepto, no en su realidad. Es que no sé qué es peor. No sé si es peor salir o pedir domicilios. ¿Qué es más riesgoso? ¿O son igual de riesgosos? Volvió a mi vida el miedo, pero ya no a los muertos como cuando niña o a las bombas de Pablo Escobar como cuando presentaba noticias, sino a un virus que no puedo ver, que no puedo sentir, ni como a pulga, que me puede atacar sin darme cuenta porque puede entrar a mi cuerpo sin mi permiso, y al que me han presentado con la personalidad del gato del zorro, una aparente tierna bolita de colores con cachitos en forma de corona, gordita entre los coronavirus, por lo que no alcanza los 2 metros de distancia, pero que tiene al planeta entero arrodillado. No, pues el demonio que, como la canción, no tiene cuerpo ni tiene corazón. En mi casa hemos cumplido a cabalidad con todas las recomendaciones para evitar el contagio, pero el par de veces que salimos, es que me está entrando aquí una llamada, el par de veces que salimos ya no lo hacemos. Alistarse significaba pensar cada paso que se daba y cada cosa que se debía llevar. Era ponerse la ropa más viejita, recogerse el pelo, no maquillarse porque qué importaba, ponerse guantes, llevar solo la cédula, el pase, las tarjetas de servicio, del servicio de salud y la tarjeta de débito en un estuche que cupiera en el bolsillo. Escoger los zapatos más viejos para dejar siempre en la puerta y eso sí, el spray con alcohol para fumigar hasta el policía de tráfico. Sí, eso me pasó la penúltima vez que vi la calle. Me paró la gente, me pidió los papeles, yo se los entregué y los revisó. Eso sí, con toda la protección, pero por obvias razones a solo 1 metro de distancia. Yo intentaba correrme hacia la silla de copiloto tratando de alcanzar la mayor distancia posible y con cara de espanto. Y él se corrió unos pasos hacia atrás. Antes de devolverme los documentos me preguntó, ¿usted por qué salió de su casa? Porque tenía que hacer mercado. Ah, sí puede por su número de cédula. Bueno, yo vivo en Chía y en ese momento eso se manejaba así. Me devolvió los papeles y yo le dije, un momento, por favor. Y saqué mi arma de defensa. El super spray anti-COVID-19 cargado de alcohol puro. Y literalmente fumigué mi pase, mi cédula y los papeles del carro. Uno, por lado y lado, y le dije a la gente, permítame sus manos. Y también le fumigué los guantes. No me moví del sitio hasta que no sequé todo con unas toallas de papel desechables que eché en una bolsa de basura que boté más adelante en una caneca del mobiliario público. Bajarme a hacerlo, transitando calles solitarias, con una atmósfera enrarecida, empezó a impactarme. Era otro aire, era otro ambiente, otra extraña nueva vida sorprendida por personas que, como yo, parecían sacadas de una película de ciencia ficción, pero absolutamente reales. Llegué al supermercado y a lo distinto que era todo, se sumaba el lío con mis gafas. Dejé de usar los lentes de contacto porque como uno no se puede ni tocar la cara, pues menos meterse los lentes en los ojos. Así que volví a mis anteojos que ya eran solo para entre casa. Pero ese no era el problema. El asunto era que cada que respiraba y luego expiraba, el aire se subía por el tapabocas y me empañaba las gafas. Entonces me destapaba la nariz cuando estaba sola, pero si se aparecía o se iba acercando a alguien, así fuera a 10 metros, volvía a cubrirme la nariz. Entonces era la lucha por ver más a medias que bien todo el tiempo. Me concentré en buscar unas verduras y cuando me di cuenta, un señor estaba justo a mi lado e inmediatamente le dije, señor, por favor, hágase por lo menos a 2 metros o espere por favor a que yo termine. Sin pena, estaba defendiendo mi integridad, ni más ni menos. Entonces, uno se va a cruzar con alguien y mide los 2 metros. Va a preguntar y conserva los 2 metros.
Pide ubicar un producto y va 2 metros detrás de quien lo está ayudando. No sé si ustedes lo han percibido, pero uno casi ni se mira con la gente. Hasta eso le da miedo. Todo el mundo se mira con el rabo del ojo, como si inclusive verse contagiara. Ahora, ¿qué me dicen de recibir un domicilio? Vivo en un conjunto cerrado y debo caminar hasta la portería a recogerlo y vuelve otra vez la parafernalia. Guantes, tapabocas, recogida de pelo y el primer enemigo es el celador. Hay que saludarlo, sin duda, pero a 2 metros. Bueno, tampoco es que antes fuera de choques o 5, pero cualquiera puede ser el portador. Luego el vigilante abre la puerta para recibirle las compras al mensajero, quien se constituye en ese momento en el segundo enemigo. Y si viene de la tienda, el asunto es con efectivo, que es peor todavía, y el dinero se vuelve el tercer enemigo. Ahora adivinen cuál es el cuarto enemigo. El mercado. Tiene que fumigar el dinero, las bolsas antes de cogerlas, regresar a la casa, sacar todo frente a la puerta, fumigar cosa por cosa, echar en una bolsa que deja fuera sus guantes, su tapabocas, fumigarse todo con ropa y los zapatos, quitarse lo que más pueda, dejar los zapatos afuera, tener otros a la entrada y una bata, pasar directo toda la lavadora y pasar de una a la ducha. Y queda uno exhausto de la dinámica del asunto y del estrés de pensar que si no se hace todo esto, se puede entrar la bolita con temperamento del gato del sur. Entonces, ¿qué es peor? Porque pedir un domicilio es como si le estuvieran entregando a uno no el mercado, sino una bomba de tiempo. Y salir es sentirse rodeado por los enemigos. Es como pisar en campo minado. ¿Y cuáles son las minas? Pues cada persona que se aparece en el panorama. Para uno, cualquiera puede ser portador de una bola con antenas. Qué horror, ¿verdad? Para mí los dos tienen el mismo riesgo. Debo decir que el contagio es lo que más me preocupa, que hay que vivir con la filosofía de Alcohólicos Anónimos, un día a la vez, que aunque esta cuarentena no es fácil, sí puede ser llevadera. Disfruto en mi casa a mi esposo, a mis hijos, a mis perros y a Miriam, mi empleada que decidió quedarse con nosotros para nuestra fortuna. Llamo a mis tíos viejitos, a mis primos, a mis amigos, pienso semana a semana qué temas pueden hacer más fácil, qué puede hacer más fácil esto tan difícil a mis oyentes de Blue Jeans. Y dedico buenas horas a repensar mi emprendimiento, Cocina con Gracia. Sinceramente pensé que lo que escribí suena catastrófico. Veo un gran optimismo lo que vendrá después de todo esto, en lo que vendrá después de todo esto. Yo creo que es cuestión de tiempo y actitud. Ya estoy acabando. Hoy no me he tinturado el pelo. No me he pintado las uñas. Solo me he visto informal, me dedico a la cocina, me invento recetas, como lo que quiero. Lleno mi agenda con los lives de mis chefs favoritos y de emprendedores exitosos. Hasta he llegado a pensar que ya está resuelto el problema del tráfico en Bogotá con el teletrabajo. En fin, este es un momento de oro para quienes lo quieran aprovechar. Que si la gente va a cambiar o no, no sé. Allá cada quien con su conciencia. No me voy a desgastar con que si los congresistas se van a bajar el sueldo o si los magistrados en lugar de donar un salario donan solo un día de su salario. La ley de la compensación existe y por algún lado entenderán su mal o buen proceder. Ya también la DIAN pensará en las personas naturales y no en los empresarios. Era como un poco la legislación y la cosa que había en esa época. Yo creo que esta situación es más llevadera para nosotros los más grandecitos, a quienes la vida ya nos ha enseñado de paciencia y de pensar las cosas, que a los más jóvenes que se ven desesperados en las redes con el encierro. Es que si a los 40 no comienza a repensar la vida y a los 50 no tiene claro cómo terminarla, ya ni con el coronavirus se logró el cambio. Hasta el próximo miércoles. Yo escribía cada miércoles. Y bueno, esta es mi columna, que es como una semblanza de lo que he vivido y ahora es distinto y ahora vemos que la gente ya no cambió y que eso siguen los mismos y que todos siguen lo mismo, pero con tapabocas, ¿no? Ese es el cuento, para mí. Entonces, pues nada, hay que seguir la vida en la misma selva, pero con tapabocas y protegernos. Terrible, es como andar en una selva para mí. Que le salta el león, que le salta la pantera, que le salta cualquier cosa, y ese es el coronavirus, pero también los seres que nos rodean y también tanta cosa que hay.
Así que pues muchas gracias por escucharme y honrada de estar entre ustedes. No te oigo, Carlitos. No te oigo. Que muchas gracias por la columna, muy existencial. Es una lectura bastante, que llega bastante a todos los que hemos vivido esta etapa. Voy a comenzar de nuevo la ronda por donde arranqué con Piedad, a propósito de algo que también les voy a preguntar a las otras damas, y es cómo se originó su interés por las columnas, su primera columna, su inspiración, porque me llama mucho la atención lo que contaba Piedad, en el sentido que Héctor Abad la invitó y Fidel Cano a escribir y a reemplazar a otra columna que se había ido, a otra columnista que se había retirado. Pero me gustaría conocer, Piedad, sobre todo de ti, que tienes una influencia, por supuesto, literaria, y que tienes un acontecer literario. Si en el momento de comenzar a escribir columnas tenías columnistas que te inspiraban, y cómo fue el tránsito, si lo hay, si lo hubo, de el texto puramente literario al texto de columna periodística, Piedad. Sí, mira, yo tenía un deseo secreto, que era, o sea, yo era como una de esas señoras que mandan cartas las semanas al periódico y se las publican. Era, en mi fantasía, yo escribía cartas denunciando cosas o hablando de temas, o sea, pero por supuesto jamás lo hice porque no me parecía pertinente. Pero lo que quiero decir es que yo era como una columnista en potencia, pero que nunca había dado el paso porque me parecía que eso no me concernía a mí, yo no era una persona que tuviera, digamos, el derecho de convertirme en columnista. Por eso cuando perdón, cuando me invita Héctor Abad, me planteo esa opción y me parece muy interesante. Y a partir de ese momento, digamos, hay muchas cosas que me gusta describir en una columna. Primero, considero que eso es un privilegio, que le den a uno una voz, es decir, no somos demasiados los columnistas en este país, aunque seamos muchos, pero ya tener el privilegio de tener una voz y de que uno pueda opinar de cualquier cosa, me parece que hay que agradecer eso. Lo segundo es que me gusta mucho a lo que me obliga la columna, que es a escribir en muy pocos caracteres. Yo veía que la de María Clara Gracia es larga, pareciera que no tiene, como digamos, un número de caracteres predeterminados. Yo tengo que escribir en 3.000 caracteres. Es digital. ¿Ah? Es digital. Entonces, esa es una de las grandes... Sí, es digital. En cambio, digamos, la de prensa, que me obliga a 3.000 caracteres, eso me encanta porque me lleva a un ejercicio de síntesis. Y yo escribo en la columna pasándome un poquito de esos caracteres, pero revisarla y ir recortando, ir realmente dándole sentido, haciéndola lo más intensa posible, es un ejercicio que me gusta mucho hacer. Y lo otro que me gusta mucho es, me cambió la mirada. Yo sí leía, claro, el periódico, leía columnistas, he admirado columnistas toda la vida, algunos políticos muy agudos y hay otros que se salen de la coyuntura, etcétera. Pero pues yo tenía o he tenido que buscar mi voz y de alguna manera eso se lo da a uno, es la práctica. Entonces, la pesquisa del tema, que sabrán mis compañeras columnistas, es muy, muy importante. Yo me nutro, por supuesto, de la lectura, pero a veces me aparto completamente de lo que está pasando en el periódico y a veces es un tema que me está taladrando, como el del punto y coma, o puede ser
un tema filosófico, digamos, que yo quiero llevar a una reflexión, y a veces me leo 1 o 2 libros para escribir una columna, la escribo en un tiempo de 4 o 5 horas, me demoro, la escribo miércoles, la corrijo jueves, ¿sí? Para tener distancia, o sea, no me siento muy presionada por la coyuntura tampoco. Y todo eso me gusta mucho. Me parece que es un ejercicio completamente distinto a todos los otros que hago. Escribir una novela es otra cosa, escribir poesía es otra cosa. Esto es un contacto con la realidad, y lo que quería decir es que afina la mirada. Todo el tiempo uno está mirando, ¿sí? Y programándose para la columna. Entonces, esa presión también me gusta y también me agota, por supuesto. Hay veces que llego como muy cansada a la idea de la columna, pero me toca enfrentarla, y muchas veces he pensado abandonarla, pero digo que después puede que me pese, puede que me arrepienta. Una pregunta, ¿cuánto tiempo pasa desde el momento en que Héctor te anuncia el hecho de escribir y el momento en que entregas la columna? ¿Cuántos días pasaron? Por ahí 3. ¿Y cómo fueron esos 3 días? Nada, yo dije, bueno, yo tenía como unos temas ya, pero no porque pensara escribir columnas, sino porque uno siempre tiene cosas en las que está pensando, ¿sí? Se me ocurrió un tema que era el de las funerarias, que las funerarias siempre te ponen un Cristo, y que por qué razón siempre te van a obligar a entrar dentro del rito católico en las funerarias. Me acuerdo que ese era uno de mis temas, ¿sí? Pero de pronto pensé en el del punto y coma y dije, pues me voy a arriesgar con el punto y coma. Creo que mandé 2 columnas, que a una le gustó más a Fidel que la otra, pero que fue lo que dijo, bueno, ok, vamos a empezar a escribir columnas, y así de sencillo. Yo creo además que he cambiado como mi temática. No me he revisado nunca en esos 8 años qué es lo que ha ido sucediendo, ¿no? Yo había tenido una columna en Caracol que me dio Héctor. Héctor No Rincón. es Héctor Rincón, sino... No. Héctor, no. Héctor, el de la Luciérnaga. Sí, Héctor Rincón. Héctor Rincón, de la Luciérnaga. Sí, Héctor Rincón. Ok. Sí, Héctor Rincón. Ok, Héctor me había dado una columna en Caracol, y era de 1 minuto 3 veces a la semana. Yo ya había tenido ese ejercicio. Y era maravilloso, sintetizar en 1 minuto un pensamiento. Entonces ese había sido como mi entrenamiento. Ya hacerlo de 3.000 caracteres, pues permite explayarse, hacer una cosa redonda. A veces leo los columnistas y ¿saben qué pienso? Qué perezoso este columnista. Yo creo que hay unos columnistas que no trabajan nada, ¿sí? Es decir, y que escriben sobre ellos ahí lo que les va pasando y todo. Y yo digo, ay, qué descaro. Uno cobrar, y sobre todo que pretender que lo lean con una cosa por edad que es evidente que se lo inventó a última hora. Entonces, aprecio mucho los columnistas. Por eso los columnistas del Espectador me parecen extraordinarios la mayoría, ¿sí? O un tipo como Costaín en El Tiempo, que hace pequeñas obritas maestras de sus columnas, ¿no? Y que se toma todo el trabajo de hacer un recorrido y crear un impacto y crear un final como si fueran obras literarias. Y voy a decir una última cosa, y no quiero seguir hablando porque me da pena con mis compañeras, y es que me perdonan los periodistas, pero yo creo que haya escritores, columnistas, le ha venido muy bien al periodismo, porque somos personas que nos esmeramos en escribir, ¿sí? Yo acabo de ser jurado del Simón Bolívar, y el año pasado también, y me da pena, pero los periodistas a veces no saben puntuar, y escriben muy, muy rápido y un poquito chamboncitamente. Los escritores nos esmeramos siempre con las palabras y la gramática, y respetamos todo eso.
Ok, ok. Vale, Piedad, muchas gracias. Vamos entonces, Lola, como estábamos haciendo en ese orden, y mi pregunta pues es la misma sobre los orígenes de cuándo comienzas a escribir, por qué, a quiénes admirabas, pero sobre todo porque estás en un ambiente en el que hay una constelación realmente de muy buenos escritores, tanto de columnas como de libros, y un ambiente literario que es propicio a la creación, que es Barranquilla, ¿cierto? Con el grupo, sus escritores, etcétera, etcétera. Si nos puedes contar esta experiencia, Lola, por favor. Gracias, Carlos Gustavo. Yo llegué a la columna como una transacción política, ideológica con el director del periódico. Existió en Barranquilla un periódico del Grupo Santo Domingo, se llamaba Diario del Caribe, que dirigió Álvaro Cepeda Zamudio. En realidad fue comprado para Álvaro Cepeda por parte de Julio Mario Santo Domingo, que era su gran amigo. Yo llegué ya muerto el nene, pero estaba de director el señor Francisco Posada de la Peña, que era absolutamente laureanista, y el periódico siempre venía siendo liberal. Entonces yo era la subdirectora de 27 años. Y él me dijo un día, como yo soy presidente del Grupo Santo Domingo y me toca estar viajando por el mundo y tú te vas a quedar sola con el periódico, vamos a hacer una cosa. Para que tú me garantices que el periódico salga dentro de la línea conservadora con un editorial godo que te va a tocar escribir, tú vas a tener tu columna donde tú dices lo que te dé la gana. Donde tú, que eres comunista, que andas en bienes en Bermudas, que usas 3 puntadas, que de todo, que fumas marihuana, porque ahí me delató él, no sabía que me conocía esas delicias de mi vida. Entonces yo empecé como columnista. Esa fue ni más ni menos mi arranque. Muy joven, con una visión completamente distinta. Entonces yo escribía un editorial que él se lo mandaba en esa época. No existían los medios modernos, sino todo era por un telefax, una cosa que era un aparato gigantesco que sonaba muchísimo. Entonces yo tenía que mandarle a él el editorial a donde él estuviera, al hotel donde estuviera en el mundo. Y él a veces me contestaba, parece que lo hubiera escrito Laureano Gómez. Dije, bueno, tú dijiste que querías un editorial súper godo. Yo tengo la capacidad de escribir como si fueras tú, pero mi columna dice exactamente lo contrario. Entonces, así arrancó mi vida en el periodismo. Y coincido con Piedad en que muchos columnistas, periodistas solamente son ramplones, irrespetuosos, no estudian ni siquiera el tema y peor aún, machacan el idioma de una manera infernal. En eso creo que quienes tenemos intereses en la literatura, quienes hemos tenido una formación en el marco de la literatura, por ejemplo, yo crecí como persona, como periodista al lado de Alfonso Fuenmayor, que le corregía las novelas a Gabriel García Márquez. Entonces, su biblioteca fue mi biblioteca. Entonces, siempre tuve ese mentor ahí al pie del cañón y fue para mí fundamental. En mi casa, de cuando yo tenía 5 años, mi mamá, yo era la menor, cada 15 días salíamos a una famosa librería en la Nacional en Barranquilla y era obligatorio escoger un libro, si no, uno no podía comer helado. Cada 15 días, todos los 5 teníamos que tomar un librito y eso significaba que si tú no habías dado cuenta de ese librito, a los 15 días no ibas a tomar la famosa copa de helado, que eran 3 bolas maravillosas de un helado exquisito. Pues mi abuelo fue el poeta del mar, Gregorio Castañeda Aragón. Entonces yo crecí en una familia donde leer era fundamental. Era un camino, como dice Borges, uno de los caminos a la felicidad. Y así me quedé ya dentro del área de columnista. De ahí en adelante tuve también en Caracol esa columna de Minuto, que fue una época en que nos invitaron a muchos a participar en esto. No me cuesta trabajo escribir corto porque, bueno, tengo 70 años
y empecé a los 27 a escribir corto, pues yo ya tengo una práctica total. ¿Cómo escribo yo una columna? Con los temas, el tema me empieza a rondar en la cabeza. Puede que me rondan muchos, y de los muchos escojo uno. Estuve hasta el 31 de marzo en el Heraldo por más de 20 años. El 31 de marzo me tocaron los tambores, las trompetas de la retirada, y me quedé sin esa columna. Entonces abrí una página que se llama, en Facebook se llama Los Alcas Sin Filtro, donde publico las columnas, ahora sí, sin pensar que la junta directiva es goda o que hay que tener cuidado con este personaje porque este personaje es familiar, porque en Barranquilla se usa mucho eso, de quién es familia, de con quién hace negocio, hay más intocables que en el resto del país. Y en cuanto al ambiente del literario, realmente creo que ya está muy, muy desgastado, que tuvo sus grandes épocas en épocas de el Grupo Barranquilla, luego cuando vinimos la generación de Julio Laciregui, los que estábamos alrededor de los maestros Vargas y Fuenmayor, y ahora sí hay escritores, pero no hay ese ambiente literario que se vivía hace unos años. Ahora estamos muy convertidos en una sociedad que yo llamo de personas pitillas, huecas por dentro. Entonces estamos muy en el reggaetón, muy que han convertido el carnaval en la única expresión cultural valiosa que tiene Barranquilla. Están muy asfixiados los pintores, los escritores, los poetas, los novelistas, porque la administración pública, que es la que provee recursos para que se desarrolle la cultura en todas partes del mundo, es una administración desde hace más de 15 años dedicada al cemento, y así es muy difícil. La prueba es que dejamos que muriera el Teatro Amida de la Rosa, se lo vendieron al Banco de la República, y el Banco de la República nos dijo primero una fecha, y ya vamos que hasta el 2021 no conoceremos los planos de la reforma con la que esperan recuperar un edificio que se está cayendo a pedazos. Entonces ya Barranquilla no es eso que tú hablas. Con el dolor de mi alma lo tengo que reconocer. Ok, Lola, qué interesante relato nos has hecho, y has empezado a combinar un tema que tenía para más adelante, pero que lo pueden ir tocando, digamos, las personas que me faltan, Claudia, Madame Papita y María Clara, y es el proceso de la columna. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se titula? ¿Cómo se escoge el tema? ¿Cuántas veces se corrige? Etcétera. Pero quiero preguntarle a Claudia lo que les he planteado a Piedad y a Lola, y es cómo fue el origen de la primera columna que escribió, de volverse columnista, y si tenía algunas influencias en ese momento, personas que admiraba como columnistas que la hubieran pues impresionado e influido. Claudia. Bueno, mira, esto empezó con una invitación de Fidel Cano, que un día me ofreció el espacio, y el espacio originalmente era para que yo escribiera columnas cada 8 días, pero yo no quise hacerlo semanalmente, pregunté si era posible hacerlo quincenal, y me aceptaron esa condición. Digamos que me gustó muchos años siendo joven, lo que escribía Enrique Santos Calderón como columnista en el periódico El Tiempo. Enrique durante un tiempo, digamos, en ese rol, siendo yo muy jovencita, estudiante, me producía mucha admiración, y realmente no pensé que ese fuera un rol que yo pudiera tener en algún momento de la vida, porque pues yo lo que he sido es básicamente reportera. Me habían ofrecido escribir columna en El País de Cali, estando yo en la W, y me parecía que todavía era muy, muy jovencita y muy inexperta en muchas cosas como para sentirme con una cierta autoridad para escribir y para tener la voz en un medio que regionalmente es tan importante. Entonces en ese momento no lo acepté. Y cuando Fidel me lo propuso hace 7 años, ya más madura y con otra mirada del mundo,
como lo decía en la columna, con otras cicatrices y con un poco más de experiencia, pensé que tal vez sería un ejercicio de aprendizaje importante. Normalmente escribo, Carlos Gustavo, sobre temas que no son de la coyuntura, es decir, es difícil que encuentres una columna mía sobre las peleas de los 5 personajes que siempre dominan la agenda nacional. Me fastidia eso horriblemente, no solamente desde lo que tendría que ser casi que una inspiración obligatoria, sino porque es parte de lo que rechazo permanentemente del ejercicio del periodismo en nuestro país. Me parece detestable el centralismo con el que permanentemente se juega en la agenda informativa. Así que generalmente concentro los temas en asuntos del medio ambiente, en los territorios. Me preocupan mucho los territorios y es allí donde generalmente estoy poniendo la mirada. Me preocupan mucho las víctimas del conflicto y también allí busco tener protagonistas que cuenten historias a través de las columnas que yo hago. Me encanta la idea de escribir corto. Me parece también que ese límite de tiempo, de caracteres, como lo decía Piedad, a veces puede ser un poquito angustioso porque uno quisiera a veces decir más, pero me gusta la idea de sintetizar el pensamiento, de ser concreto. Generalmente respaldo las columnas en fuentes, siempre consulto expertos que están las columnas casi siempre son como un artículo de opinión, digamos, son columnas que están siempre nutridas de experiencias de expertos o de opiniones de gente autorizada en el tema que estoy intentando desarrollar, o documentos, investigaciones, es decir, cifras oficiales, que le den un peso mayor, porque me parece que no solamente es una opinión, sino que tengo que responder básicamente a un principio, y es que soy periodista. Por eso decía que tal vez la columna que leí, que se llama Laguapatos, es la columna más personal que he escrito en primera persona, sin referirme a temas que le pudieran interesar, digamos, desde la mirada de país a otra persona, sino simplemente haciendo una confesión de lo que estaba pasando, y porque también me entendía como una figura pública dentro de una cadena, y que los oyentes o los lectores merecían una explicación sobre por qué estaba renunciando a lo que estaba renunciando, pero normalmente no es así. Es decir, trato siempre de nutrir como un ejercicio periodístico las columnas, para que sean un aporte, más allá de una opinión, para que sean un aporte interesante para los lectores que quieran sumarse a la lectura de lo que yo les planteo. Es básicamente eso. De tu ejercicio periodístico anterior a ese salto al vacío, a ese corte que hiciste, ¿tuviste siempre la sensación de que era un ejercicio demasiado centralista? Yo leía una columna tuya donde destacabas mujeres periodistas de diferentes ciudades y lugares. ¿Es que también tenías un rechazo al centralismo? Siempre, o sea, eso fue además una cosa muy bella de trabajar con Hernán Peláez en La Luciérnaga, porque cuando yo entré a La Luciérnaga, una de las cosas que más me pesaba era dejarte escribir. A mí me ha gustado mucho escribir reportería, básicamente, escribir entrevistas, y pues la radio me ha parecido siempre fascinante, ha sido tal vez el medio en el que más trabajé, pero el ejercicio de escribir me gustaba mucho. Y yo cuando entré a trabajar en El Espectador, una cosa que le dije a Fidel fue que yo quería ser columnista, que le aceptaba, digamos, esa oferta, pero que también quería ser reportera del Espectador, que si él me permitía hacerle propuestas sobre reportajes, sobre viajes, que es finalmente lo que francamente me seduce a mí de este oficio, y es lo más difícil de hacer. Hoy los medios no pagan para que uno se vaya a los territorios a investigar, eso es muy complicado. Y Fidel me dijo, sí, claro, proponga y escriba, me parece perfecto. Entonces, eso fue a la par con La Luciérnaga. Yo ya estaba trabajando con Hernán, y un día yo le dije a Hernán, mira Hernán, si tú me vas a tener todos los días sentada en una cabina 3 horas al aire y no voy a poder hacer otro tipo de reportería, me voy a aburrir muy rápidamente. Quiero que tú me digas si yo puedo viajar con El Espectador, y desde donde yo quiera que esté, me conecto desde un celular o un teléfono fijo en un hotel o lo que sea, y te salgo al aire. Si no te importa, digamos, sacrificar un poquito la calidad del sonido, lo puedo hacer. Yo me puedo acomodar para no faltar al programa, pero yo necesito caminar, yo necesito estar afuera, porque si no, no le voy a encontrar mucho sentido a esto. Y yo lo decía permanentemente en el programa y se lo decía a él. Me aburre horriblemente
tener que hablar siempre de Petro, tener que hablar siempre de Roy, tener que hablar siempre de, bueno, de quien fuera en ese momento el protagonista de la historia, que siempre son 5, porque nunca son más. Y Hernán eso lo entendió con mucha generosidad y siempre me dio el espacio y el tiempo para poderme ir. Entonces, y lo otro que también, digamos, sustenta lo que te estoy diciendo es que cuando yo decidí venirme al Quindío, aquí yo no tengo a nadie, yo no tengo familia, yo no tenía amigos, no tenía nada, era abrir, empezar a escarbar el espacio para construir una casa y construir la vida. En parte también lo que le dije a Gustavo, que ya era el director de La Luciérnaga, le dije, mira, me tiene harta el tema de Bogotá, o sea, no solamente Bogotá, la ciudad contaminada, sino Bogotá que solamente concentra la mirada en un solo lugar. Yo necesito hablar de otras cosas, no me gusta hablar de lo mismo. Y desde una región como el Quindío, tal vez, puedo darle visibilidad a unos territorios que siempre están ignorados en el día a día de las noticias, no solamente en La Luciérnaga, sino en todos los medios nacionales. Puedo hablar del Valle, puedo hablar de Risaralda, puedo hablar del Quindío, puedo hablar de Caldas, en fin, de las cosas buenas, de las cosas malas, y a él le pareció que eso era muy interesante. Y mientras yo estuve en La Luciérnaga, esta región tuvo protagonismo en el programa. Así que sí, ha sido una crítica permanente que he hecho a los medios, no en este foro, sino siempre, y que afortunadamente desde donde lo he podido hacer, he sido consistente, digamos, con esa idea, ¿no? Me gustaría hacer mucho más, pero como te digo, no, los medios en este momento no están dispuestos a financiar, digamos, proyectos que le permitan a una reportera irse para la calle a los territorios 10, 15 días a investigar e indagar. No lo están haciendo porque esa propuesta yo la planteé y no hay plata para eso. Y pues gratis tampoco se puede hacer. Excelente, Claudia. Muchas gracias por tu relato. Voy a ir ahora entonces a Madame Papita para que nos cuentes esa parte también. Nos habilitas el micrófono. ¿Cómo comenzaron tus columnas? Y hay algo que me llama mucho la atención. ¿Cómo es el proceso de creación e investigación de una columna gastronómica? Bueno, yo llegué por un amigo, un muy buen amigo mío, al Espectador también, hace 4 años, para el .com, porque estaban buscando darle un equilibrio a una columna que había o que hay todavía en el periódico de cocina. La propuesta era salirnos un poco del recomendar recetas, el de abrir espacios, como dice Claudia, muy centralistas, a comenzar a conocer la calle. O sea, qué había en la calle, qué se comía en la calle, cuáles eran estos nuevos espacios de la movida gastronómica, por así decirlo. Y pues sí, Madame Papita es bastante callejera, por así decirlo. ¿Qué me gustaba a mí del espacio? Me daba un aire para volver a ser periodista, para volver a escribir. Yo ejercí solamente por 5 años y después me dediqué a las comunicaciones corporativas. Entonces esto era el sueño dorado, escribir y además juntar mi segunda carrera, que era la culinaria, una vez a la semana, que en un principio me pareció eterno, o sea, eso era terrible. Llegaba el miércoles y yo lloraba porque yo decía, ya la corregí 3 veces, ya fui a 10 sitios, siento que esto no es. A los 3 o 4 meses, cuando comencé a ver, porque en un principio yo no leía nada de lo que me escribía la gente, nada, le tenía pavor. Cuando comencé a ver el feedback de la gente, dije, ok, hay cosas que mejorar, pero evidentemente está en la calle la historia. O sea, más allá de los restaurantes habituales que todos visitábamos, las historias estaban en esos pequeños proyectos que realmente nutren a las ciudades. En la medida que viajaba con mi oficina, me volaba de las reuniones, entonces me iba a almorzar al sitio que me recomendaba el taxista o que me recomendaba el minero o lo que me dijeran de cada sitio más extraño de Colombia, yo iba y almorzaba dichosa. En mi oficina me decían que yo tenía estómago de minero y yo decía sí, la verdad sí, yo como donde me digan y lo que me digan, por favor no me den coliflor, es lo único, esto ya está fuera de contexto o remolacha, no me pidan nada de esos 2 productos, de resto todo entra. En la medida que obviamente el día a día fue cambiando abruptamente, como dijo María Clara, en la pandemia, yo me enfermé y me enfermé con un COVID bastante extraño. Fue un periodo mucho más largo de lo normal, por eso el 154 días. Yo hasta ahora me estoy recuperando. Entonces, a diferencia de la columna de María Clara,
Madame Papita vivió de domicilio y de toda una red de aseo, porque obviamente esto tenía detrás a mi pareja, a mi mamá, todas mis tías gritaban que yo como pedía comida, que así era que me había enfermado, que, bueno, mejor dicho, esto era satanizado. Y yo comencé a buscar por Instagram y por los chats de las recetas, porque la gente sí comenzó a compartir sus recetarios y recetas divinas. Mi tía te manda esto, mi mamá te dice que te vas a mejorar con esto. Yo apliqué todo. Todo lo que había, me lo tomé, me lo unté, todo para ver si salía de esa vaina. No me pudo. Y comencé a pedir y con confianza. Yo tenía un galón de alcohol, tenía un poco de trapitos, una toalla, mejor dicho, esto era los heladores matados porque yo les compartía, porque parte de mi problema fue la garganta y no podía comer mucho entero, entonces yo probaba, no me sabía nada, entonces se lo mandaba al celador, el celador probaba, mi vecina probaba, ellos me daban el feedback, yo lo miraba, le tomaba fotos, y fue tal la cantidad de avalancha de proyectos nuevos que comencé a escribir perfiles de gente intencionalmente que dejó su carrera para dedicarse a la cocina. Entonces, tengo una abogada que hace helados de leche de almendras que son brutales. Tengo 2 economistas que hoy en día hacen tortas deliciosas como una especie de brownie melcochudo, súper recomendado. La mamá de una amiga mía que toda la vida le habíamos comprado a la mamá de Ana Milena comida árabe, se echó al agua, tiene su emprendimiento y ahora nos vende a todos por Instagram comida. ¿Qué traté yo de hacer en este desespero de estar encerrada sola en Bogotá? Yo toda la vida he vivido en una finca. Pues nada, abrirle la puerta al desconocido, literalmente. Darle la oportunidad a todas esas personas que encontraron en la cocina la oportunidad de reinventarse, reencontrarse, alimentar a sus hijos. Muchas de mis amigas al principio de la pandemia lloraban porque que los niños necesitaban comida. Pues obvio, uno necesita comida, amiga. Encontraron esa vena de cómo alimentar a sus hijos, cómo encontrar vínculos. Y la verdad es una experiencia súper gratificante llegar el lunes por la mañana y decir de qué escribo. No, ya he probado lo que hay y generalmente lo que intento es que Madame Papita sea una voz positiva. O sea, siendo periodista y siendo chef, tendría como tener argumentos positivos y negativos. Ustedes nunca van a encontrar una mala crítica. Hay una sola mala crítica de un restaurante y fue por el servicio. Pero es que no fue malo, fue perverso. No hubo cómo, no hubo cómo. Y tuve que hacerlo porque ya esto era nefasto. Pero en 4 años, tal vez quizás porque tuve restaurante y pude valorar lo que es tener que enfrentarse todos los días a 300 personas que lo critican a uno. Entonces, siento que Madame Papita, más allá de dar a conocer algo nuevo, es una democratización. Venga, usted puede hacer lo mismo con un presupuesto, que creo que también es un poco lo que hace María Clara, y es abrirle la cabeza a la gente de que se puede comer rico, se puede comer bien. Es cuestión de activar esa creatividad que tenemos todos y esas raíces. Todos tenemos en el corazón ese plato del mejor arroz con coco de la abuela, todos tenemos los mejores frijoles que nos hizo la suegra, en fin. Es una columna donde lo que yo busco es tener un paréntesis para mí, claramente, dejar de escribir lo que a diario tengo que escribir, pero además darme la oportunidad de encontrar esos proyectos que veo que no solamente a mí nos devuelve sabores, memoria, cultura, recuerdos. Y te digo que quizás en estos 4 años, una de las mejores experiencias de mi vida fue Buenaventura. Por trabajo llegué a la Escuela de Artes y Oficios que hay en Buenaventura, porque el taxista me dijo que vendían los mejores patacones. Bueno, me bajé con el fotógrafo y le dije, camine a ver, vamos a comer patacón mientras que empieza esta vaina, qué pereza, camine. Vamos. Nunca llegué a la reunión, nunca. De ahí no salí. De repente entonces llega alguien y me dice, oiga, Lina, en 15 minutos se acaba la reunión y yo, felicitaciones, que alguien me pase lo que pasó, yo anoto, armo la nota y yo misma me confieso, no pasa nada. Yo llego y digo que no asistí, eso no es problema. Y fue encontrar la historia de 2 mujeres que huyeron de la violencia de su territorio, cómo se llevaron sus recetas, sus semillas y su familia, y lograron con la ayuda de la escuela taller revivir su cocina,
sus aprendizajes ancestrales, porque además eran recetas que habían traído de sus abuelas y de su familia, y cómo de alguna manera en ese momento estaban empezando a educar a las nuevas generaciones de cocineros del puerto. Entonces, más allá de tener uno, no tener un espacio para criticar, que es una gran pelea que tiene Madame Papita con los foodies, yo sí siento que un columnista tiene que tener una responsabilidad social importante y más en un negocio como el de la comida. Yo me acuerdo que cuando yo tenía restaurante, yo llegaba a mi casa 12, 1 y a las 4 ya estaba tranquila en Corabastos, o sea, sin ningún problema. Y los días que eran buenos eran maravillosos, pero el día que uno tenía 3 platos devueltos ya le provocara meterse entre la licuadora y licuarse para ver si al día siguiente la creatividad volvía. Entonces, para mí, Madame Papita sí es un experimento gastronómico todas las semanas, todas. Yo de verdad hago el esfuerzo de buscar, de investigar. Para mí es sagrado todos los días encontrar algo o alguien que me pueda contar qué come, cómo se lo come. Durante mucho tiempo hubo una línea que se llamaba el cartel de la coca, porque además a mí no me da pena andar con lonchera y con coca, y trato de ser respetuosa con los olores, pero es súper natural. Yo no entiendo cuál es el drama muchas veces en las oficinas de las cocas y la burla de la coca, hasta que me inventé una línea de recetas para las cocas de todos nosotros y fui feliz, y Madame Papita de la coca se quedó para siempre, y es una cosa que hago con relativa frecuencia, es ayudarle a la gente con sus cocas. Y se va convirtiendo uno en ese referente de, venga, mándele algo. Yo no trabajo pautada. Madame Papita come y paga por lo mismo, porque viví de eso. Entonces no siento ningún problema en ir a pagar por saber qué hay. No comulgo con los foodies, no entiendo muy bien un poco esa arbitrariedad con la que nos juzgan a quienes cocinamos, y amo a Madame Papita. Además, yo entro y salgo. Yo por las mañanas soy Lina, y en el momento en el cual recupero ese espacio mío, vuelvo a ser Madame Papita, y mis amigos además me dicen Papita. Entonces, me quedé Papita, soy feliz, soy embajadora de mi papa, y creo que espero poder seguir teniendo siempre el tiempo y tener mi blog y tener la columna para seguir conociendo y probando los nuevos proyectos con los que me voy encontrando en el mundo. Ok. Gracias, Madame Papita, porque eso sí hay que explicártelo muy claramente. Hemos cruzado la barrera del minuto 40, eso en razón a lo que les ocurre a todas las charlas agradables, que el tiempo se va y se pierde. Por eso voy a pedirte, María Clarita, que seas la persona con quien nos hagas una transición, si te parece, que va a lo siguiente. Y es a una pregunta que tenía para más adelante, pero es que ya entramos en esos 20 minutos críticos antes de que el patico ese de StreamYard nos saque a todos de este asunto. Es lo siguiente, y es una pregunta también para todas, es la evolución del periodismo. ¿Qué nos espera, tanto desde el punto de vista informativo como desde el punto de vista del ejercicio de la columna y de la opinión? La pandemia nos ha permitido mirar muchas cosas del periodismo, de los medios de comunicación, de la información, especialmente en esas elecciones de los Estados Unidos que aparentemente han terminado hoy ya con la designación del presidente, con la elección. Pero yo creo que el futuro no es muy bueno, no es muy claro, y me gustaría conocer las opiniones de ustedes sobre ese futuro del periodismo, de la información y de la opinión, comenzando por María Clarita, que además tiene experiencia en todos los medios. Bueno, no sé, es que arrancaste por la más pesimista, creo yo. Sí. Yo realmente en algunas de mis columnas he criticado las facultades de comunicación, he criticado las tareas de mis colegas. Pues, no sé, es que yo realmente lo que veo hoy es absolutamente lamentable. O
sea, yo creo que la pandemia hizo que se rescataran un poco los medios tradicionales, que estaban siendo devorados por la parte digital, los medios digitales, y que de alguna manera les dieron o les dio a los medios un segundo aire para poder ajustarse a eso, que algunos ya lo venían haciendo, porque es así. Pero la verdad es que yo vuelvo a un punto que he creído siempre, y es que el tema de esa competencia entre los medios tradicionales y lo digital no es por lo digital, es por los contenidos, es por cómo se maneja la información. Yo antes decía, no, qué rico estar en el pool de la mañana de XY, estuve en esos grupos de radio, en fin. Pero hoy en día, no. O sea, yo soy feliz, como digo yo, en mi isla de Gilligan, solitaria, nadie quiere trabajar el fin de semana, nadie quiere madrugar. Para nosotros es, como decimos, nos pagan para divertirnos, porque la verdad es que es una delicia estar en Blue Jeans. Y yo, francamente, ni sueño con trabajar en un pool de radio en la mañana. Veo con estupor los noticieros de televisión. De hecho, miro cosas titulares y ya, pero el resto de la repetición de la repetidera es... no, o sea, yo, de verdad, o sea, no, de verdad que le preguntaste a la menos, porque yo... Sí, además, bueno, yo trabajo en la multimedia más coqueta del país, que es Caracol Televisión. Y yo, sin embargo, he escrito... Ay, escuché algo, perdón, por eso me quedé callada. Bueno, pero la verdad es que yo estoy siendo demasiado crítica de los medios. Hoy me parece que los periodistas están tomando demasiada posición, que ya no... Yo he creído que uno siempre tiene derecho a tener sus opiniones. Sí. Lo que no me parece es que tras la opinión de uno, como periodista, se vaya por detrás y también ayude a exacerbar toda esta división y toda esta cosa tan horrible. Uno ve medios de comunicación absolutamente polarizados, directores, editores, todo, pero en unas posiciones que un flaco favor y en nada contribuyen con la ciudadanía. Yo digo que si hay cosas por destapar, que si hay cosas por decir, pues que se haga. Pero de ahí a verse enfermo por petatearse a alguien, no sé, yo de verdad que es decir, yo, como he sido radial toda mi vida, yo empecé mi carrera en RCN de Radio con Juan Gozaín y trabajé en Caracol Radio mucho tiempo y ahora estoy en mis últimos tiempos en Blue Radio, pues desde que comenzó Blue. Y yo veo como le digo con esto, por eso yo, es que no sé, o sea, son tantas cosas, colegas a los que yo veía con mucho respeto y demás, que hoy los veo aterrada de ver cómo actúan, cómo escriben, cómo dicen, cómo todo. A mí en eso sí, no, es que de verdad, escucho radio porque soy radial y eso hago, pero adopté una política y escucho más o menos hasta las 9 y de ahí para arriba ni Spotify. Escucho titulares al mediodía, ni Spotify. O miro mis programas de cocina por la tarde, que me encanta, y bueno, pues ver a mis chefs favoritos, algunos pues. Y por la noche, algo de titulares y eso. En la mañana sí no hay el más mínimo riesgo de que yo prenda un televisor. Yo no soy de esa cultura, aunque trabajé en RCN 730, que fueron los comienzos de la televisión en la mañana, con noticiero y con todo, pero la verdad no. Y yo sí tengo una gran crítica y yo creo
que falta equilibrio, yo creo que falta claridad y creo que hay demasiados intereses, creo que hay demasiadas cosas. Siempre los ha habido y bueno, hay, digamos, líneas que se tiran, que como que o se dan unas líneas y se siguen. Pero a mí, por ejemplo, nunca me han dicho que tengo que decir y que no, afortunadamente, pero tampoco quiero meterme en cosas pues rejartas, señor. Es que nos quedan 15 minutos, entonces te voy a interrumpir para pedirles, pedirte a ti ya una breve despedida y por favor a todas las otras amigas, una breve despedida ya del programa. Entonces, María Clarita, despídete, por favor, ¿ya? Bueno, sí, yo me despido, muchas gracias, un honor haber estado con ustedes, como les había dicho. Y bueno, quería aclararle a Piedad que yo tengo 800 palabras de límite en mi columna, sino que yo a veces soy necia y entonces mando así y Elisa Pastrana me dice, no, dejémosla así porque está chévere y no, pues, y es eso, pero sí tengo un límite, las columnas no pueden ser tan largas, pero bueno, esta me la dejaron así y la verdad es una de las más leídas en la historia de Las Dos Orillas y en la mía. Entonces, bueno, pero muchas gracias, las admiro mucho y un honor estar con ustedes. Muchas gracias, María Clarita. Piedad, me gustaría escuchar tus palabras, tu última reflexión sobre lo que hemos tratado en este programa y tu despedida, tu mensaje de despedida. Bueno, voy a ser muy corta. Yo creo que lo que a mí me inquieta de todo esto es la sobreoferta. Me da mucho miedo esa dispersión absoluta y a eso sumarle lo de las redes y con todo lo que ellas traen de fake news y de odios y de todas esas cosas, me parece muy difícil criar hijos, por ejemplo, hoy en medio de esa dispersión del pensamiento, de ese multitasking, de esa incapacidad del silencio, de esa hiperconexión. Todo eso me parece que los medios tradicionales están en crisis porque, por ejemplo, mis hijas leen los periódicos de unas maneras completamente distintas, siempre en las redes, y están como conectadas con... Nosotros somos como unos dinosaurios, creo, los columnistas, ¿sí? Pero como soy una creyente en la palabra escrita, pues ahí persisto yo para unos cuantos. Me parece que se está perdiendo el terreno de la opinión y de la reflexión. No sé. Y bueno, me despido. Me ha interesado mucho esto, oír cosas tan diferentes y me parece que es muy interesante y les agradezco muchísimo a todos. Muchas gracias a ti, Piedad, por estar aquí y esperamos volver a verte en otro programa que tengamos. Lola, entonces, por favor, tu última reflexión breve y la despedida. Bueno, en cuanto al periodismo, puedo decir que me aterra que la persona, el periodista, se ha convertido en más noticia que la noticia. Estamos rodeados en la prensa tradicional y en la radio de unas estrellas que la información que nos le ofrecen al público no es real, no es concreta, no es bien investigada. Ellos mismos son la noticia y a partir de lo que ellos piensan desarrollan la noticia que puede interesar al país. Me parece que eso nos va a llevar al desastre como democracia, porque son personas que no tienen formación, son personas que están pagadas por grupos económicos, están vendidas a los intereses empresariales, y cuando un periodista pierde su libertad, su medio ambiente de ser objetivo, de respetar a la audiencia y se convierte en la noticia, hemos perdido el año. Yo agradezco muchísimo que me hayan tenido en cuenta en este retiro voluntario, porque yo estoy en cuarentena desde junio del 2019 por voluntad propia. Vivo en un espacio de 4.000 metros cuadrados a orillas del
Mar Caribe, en una comunidad de 6 mujeres, todas adultas. Yo no veo noticieros, no oigo radio, solamente veo muchos programas de gastronomía porque es una de mis pasiones, cocinar. Sigo a personas que me parece que son veraces en redes, no me paso horas perdida en redes, les doy una revisada y el celular para mí es un adminículo de servicio, de manera que si me van a llamar, puede que no les conteste porque estoy en el jardín, lo dejo tirado acá en mi cuarto. Me he liberado de la dictadura de los medios y del celular, lo cual considero el gran triunfo de mi vida a los 70 años. Para mí ha sido un placer estar con unas mujeres a quienes admiro y sigo desde hace mucho tiempo, a pesar de que no he tenido el placer de estar cara a cara con ninguna de ustedes. Felicidades. Muchas gracias, Lola. Un gusto haber estado contigo. Y entonces, Claudia, por favor, la última breve reflexión y un mensaje de despedida a tu grata presencia que hemos tenido acá. Bueno, Carlos, Gustavo, yo diría muy rápidamente mi opinión sobre el tema de lo que pienso y lo que está pasando con los medios con una anécdota. Mi hija tiene 11 años y cuando ella tenía 4 meses de edad, estaba aprendiendo a sentarse y un día yo tenía el noticiero prendido a las 7 de la noche y estaban hablando de alguna de las tantas masacres en este país. Y ella se quedó medio sentada mirando la pantalla. Obviamente un bebé a esa edad no está entendiendo con la lógica que entiende un adulto, pero un niño desde muy chiquito recibe información que a veces uno cree que no es importante y si eso se perpetúa, digamos, en el tiempo, genera problemas. Y ese día yo entendí que yo ya no necesitaba ver noticieros y desde ese día no veo un noticiero de televisión colombiano. No oigo radio desde hace mucho tiempo y siento que no ha sido imprescindible en mi vida para estar bien informada y para formar mi criterio. ¿Por qué pongo esta anécdota? Porque eso explica en parte mi retiro de los medios, mi retiro voluntario de los medios y también una mirada que debería posarse sobre los medios que tienen, digamos, además una dificultad tan grande para hacer autocrítica. Y quienes hacemos crítica de los medios nos convertimos en personas no gratas y nos quedan cada vez menos amigos en los medios por las críticas que además me involucran a mí misma porque yo no me puedo marginar tampoco del hecho de ser periodista y de haber sido muchos años parte de los grandes carteles de los medios. Eso sería lo que tendría que decirte. Y lo otro, pues agradecerles a ustedes, agradecerles a todas las personas que están en esta charla. Piedad, siempre es un placer verte y oírte. Te quiero con el alma. Y bueno, pues ojalá se repitan encuentros como estos de pensamiento sobre la vida y de eso tan bonito que es escribir, que creo yo que es un ejercicio que nunca, al menos yo nunca creo que voy a aprender del todo. Como bien lo decía Piedad, cometemos muchos errores y es muy bello tener la oportunidad de tener un espacio para poder seguir aprendiendo ese ejercicio. Y gracias. A ti, Claudia, muchas gracias por haber estado acá. Bueno, mamá, papita, te quedan un poquitito de tiempo, muy chiquitito, para tu reflexión y tu despedida, agradeciéndote que has estado acá. No, muchas gracias a ustedes. Siento que, bueno, no estoy tan lejos de la realidad. Cada día es más difícil, cada día es más difícil entendernos y cada día el respeto se pierde más rápido. Y por eso los invito a probar lo que hace el vecino, a compartir esos proyectos que son buenos y en los que no les va tan bien, no hay necesidad de acabar con ellos tampoco, porque algo bueno tendrá que salir con la reflexión y siento que es lo que nos está pasando con todos los medios, con todos los periodistas y con los que de alguna manera aún vivimos de los medios. Las respeto mucho, sé que hay muchas cosas por qué mejorar, pero también siento que es el canal que tenemos hoy para tratar de entendernos como seres humanos. Bienvenidos a la coca de Mamá Papita siempre. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a todas ustedes y entonces, Eleonora, si tú quieres hacer la despedida de tu espacio, si quieres decirnos tu mensaje final, pues te lo agradecemos. Hola, Eleonora o María Isabel o...
Hola a todas. Perdón por la demora, pero quiero hablar en nombre de todo el grupo. Fue una delicia haberlas escuchado, aprendimos muchísimo. Nosotras que somos periodistas, pero no hemos sido columnistas, no hemos tenido el placer ni la responsabilidad de ser columnistas. Hoy tuvimos la gran experiencia de oírlas, de aprender, de saber, de ver todo el proceso y sobre todo de ver las columnas con vista de mujer, que yo creo que es importante porque pensamos de otra manera, sentimos de otra manera y no es cuestión de género, es cuestión simplemente de forma de ver la vida. Gracias, Madame Papita, por esa experiencia. Lola, qué delicia oírte desde la costa y con toda la sabiduría de tantos años de columnista. Claudia, tu experiencia valiosísima, otra también, otro modo de ver el periodismo y de sentir, yo creo, un poco el desencanto que tenemos todos los periodistas de cómo se está viviendo la vida a través de los medios. María Clara, genial porque tú eres la voz de todos los medios, eres la que ha recorrido y nos contó en un minuto todo ese recorrido fantástico por los medios. Piedad, la escritora del grupo, la que nos dio el jalón de orejas, que yo lo sentí hasta aquí, por aquello de que los periodistas podemos escribir mejor. Pero, ¿qué les puedo decir? En nombre de Ana Lucía, de Ana María, de Eleonora, y en el mío propio, muchas gracias. Ahora hablaré con Carlos Gustavo y reitero lo dicho, qué bueno tenerlas aquí otra vez cuando quieran y para leer lo que quieran. Nos gustaría ver esas sonrisas otra vez. Claudia, te deseamos lo mejor con la recuperación de tu negocio. María Clara, gracias por las clases de cocina que nos dio también Madame Papita. Lo de la papa está buenísimo. Casa que no tenga papa no es casa. Eso estoy de acuerdo 100%. Eso sí, no hay discusión. Lola, gracias mil de nuevo. Y Piedad, la escritora, un placer. Gracias a todas. Las esperamos de nuevo. Bueno, gracias a Carlos Gustavo también. Chao. Estuvo Ahora, acompañándonos. Sí. gracias. Okay. Hasta luego.